salga la verdad y nada más que la verdad, y que conforme a su voluntad su palabra sea expuesta en verdad. Le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la primera epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a estar meditando el versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Hace unos meses empezamos una serie con referencia a Primera de Pedro. Estuvimos viendo en algunos domingos el primer capítulo y hoy vamos a continuar con el capítulo 2. ¿Puedes apagar el ventilador? Así vamos a meditar. Quiero que siga con su vista. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esos 3 versículos los vamos a meditar el día de hoy. El título de la predicación es Crecimiento garantizado. Y quiero que usted recuerde la forma en la cual cuando éramos niños fuimos alimentados. En esta porción de la palabra se habla como niños recién nacidos. Dice, desead la leche espiritual no adulterada. Cuando nosotros fuimos niños, o las familias en las cuales hay pequeñitos, siempre la prioridad para con un bebé, para con un niño pequeño, es alimentarlo bien. Uno de los contextos en los cuales nos vamos topando con la palabra es la buena alimentación de los creyentes a través de la palabra. ¿Por qué crecimiento garantizado? La frase crecimiento garantizado se utiliza más en las finanzas para ver a futuro el margen en el cual se va a trabajar. Puede ser en el gobierno, en la industria, en un negocio. ¿Y cuál es el crecimiento que se espera? Y antes se le llamaba pérdidas, hoy se le llama decrecimiento, para que no se oiga tan feo. Y el crecimiento garantizado te lo da una estrategia de negocio en algún momento, la cual te va a llevar en los próximos meses, en los próximos años, a mantenerte en un nivel competitivo ante la competencia. Pero el crecimiento garantizado del creyente, desde el primer día que la persona escucha del mensaje de salvación, las personas que lo rodean, a las personas que lo trajeron a los pies de Cristo, debemos de preocuparnos porque haya un crecimiento garantizado en los años por venir. Muchas veces hay creyentes, hay personas que no saben ni por qué son cristianos. Hay personas que no saben ni de qué se trata el evangelio, porque no hubo una alimentación inicial indicada. La analogía que nos pone la palabra es de un bebé recién nacido. Yo creo que los que tienen bebés pequeños nos van a entender. ¿Qué es lo que pasa en las primeras horas que nace el bebé? El bebé sabe perfectamente dónde tiene que comer. Es algo que lo trae por naturaleza. Y en las primeras horas, lo primero que come el bebé a través del cuerpo de su mamá
no es leche materna como en las siguientes semanas. Es algo diferente. Y eso, lo primero que sale del cuerpo de la mamá para alimentar a su hijo, es un tipo de suero en el cual el pequeño va a tener una purga natural para poder empezar a alimentarse de la leche materna. Todo esto es lo que Dios ha previsto en el cuerpo humano. Todas las personas que fueron amamantados pasaron por ese proceso. A la primera hora, cuando los doctores cargaron al bebé y le dijeron a la mamá, es el tiempo de empezar a dar de comer, el bebé empezó con un orden alimenticio en el cual iba a ir empezando a ascender para que su cuerpo se encontrara fortalecido. En el Evangelio, en los caminos del Señor, muchas personas son cristianos porque les gustan las alabanzas, porque les gusta cómo predican los predicadores, porque se les considera algo bonito. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias difíciles que van a venir, que van a llegar en algún momento de la vida del creyente, es cuando esa persona está desnutrida espiritualmente. No hay una nutrición y no hay una fortaleza en su mente, en su espíritu, en su corazón, para poder soportar las fuertes acechanzas que va a traer la vida sobre él. Es una realidad. No significa que una persona, al ser cristiana, al convertirse a Cristo, ya tiene todo el camino libre para transitar en la vida. No. Muchas veces Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Déjeme decirle, hermanos, que muchos casos han sido difíciles, pero en el Señor, y estando bien alimentados, se alcanza la madurez para continuar firme en este peregrinaje. Aquí hablamos en estos primeros 3 versículos sobre la madurez del creyente, sobre la alimentación del creyente. ¿Cuántos fueron enfermizos de niños? Es probable que a través de ser muy enfermizos es porque el niño era muy melindroso, es porque el niño tal vez en su momento no se alimentó bien, o es muy probable, una de las grandes razones es porque el niño no fue amamantado. Ese es uno de los grandes temas de la nutrición del ser humano. En el versículo 1, la primera palabra que tenemos es desechando. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Si usted observa, tiene usted su Biblia en su mano, en el capítulo 1, versículo 3, hay una frase que dice, hizo renacer. ¿Ya la ubicó? Versículo 3 del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Después en el mismo capítulo 1 vamos a ir al versículo 23. Y dice, ¿cómo dice? Siendo renacidos. Ok. Hizo renacer, siendo renacidos. Y en el versículo 2 del capítulo 2 dice recién nacidos. Entonces estamos en un tema y está tomando el ejemplo de un bebé que acaba de nacer y de una persona que ha empezado de cero su vida. De una persona que ha empezado una vez más, que ha renacido. Que necesita el 100% de todo lo que puede necesitar un bebé. Una persona que ha vuelto a nacer lo va a necesitar espiritualmente. Y lo primero que el bebé necesita es alimento. Lo primero que necesita una persona que ha renacido es alimento.
El alimento que se le da a la persona para que se mantenga fuerte y para que se mantenga saludable es la palabra de Dios. El alimento que se le debe de dar al creyente para que se mantenga fuerte es la palabra de Dios. Una de las cosas que muchísimas veces las personas hemos dejado de hacer es alimentarnos de la palabra. Usted ve una Biblia, las personas que no tienen el hábito de leer, ven una Biblia y nada más de verla, ya dicen, no, eso está feo. Porque son tantas letras, son tantas cosas que dice, imagínense, y aparte que sea una versión antigua. Es difícil de creer. Está muy difícil que una persona que, lo único en esta nueva generación, hermanos, le aseguro que la única cosa que muchos de nosotros leemos en la semana son los pies de foto de los memes. Se lo aseguro. Antes, las personas que compraban el periódico, se dice que el 90% de personas solo leía el pie de la foto de los periódicos. Entonces la tendencia no cambia. Cuando usted ve una imagen y que dice Cristo salva y tiene una lectura de 2 minutos abajo, no lo va a leer. Y mucho menos si está en su teléfono, la letra más pequeña. No lo va a leer. Y cada una de las informaciones que nos van llegando, los devocionales. Ahora hay experimentos que hacen y mandan un texto en periodismo. Dicen que cuando hacen una noticia, lo más importante es el comienzo y el final. Nadie lee lo intermedio. Y ahora ponen eso, mandan textos donde ponen algo medio interesante y después ponen una aberración y cierran con otra cosa. O ponen un chiste muy bueno y dice, vamos a ver si lo leyeron con los likes que den. Luego no tienen nada, o sea, nadie lo leyó, a nadie le importa leer. Entonces, esta es la tendencia que viene desde hace muchos años en la unidad de los creyentes, que no leemos. No leemos. Vamos a volver al bebé, el bebé que necesita ser alimentado, que desde el primer día la mamá lo empieza a alimentar, el bebé empieza a fortalecerse, su cuerpecito empieza a recibir el líquido que sale de la mamá para empezar a su organismo empezar a agarrar ritmo, porque venía de estar 9 meses dentro del vientre, dentro del útero, ahora ya está al aire libre, y lo siguiente es empezarle a dar alimento. La Organización Mundial de la Salud dice que lo idóneo es darle 6 meses el pecho de la mamá, por 6 meses, porque en los primeros 6 meses es cuando todas las vitaminas, anticuerpos y todas las cosas que una persona necesita, la mamá lo puede proveer los primeros 6 meses. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Para que una persona, espiritualmente hablando, una persona empiece a manifestar signos de salud, debe de manifestar que no hay enfermedad en él. Una enfermedad espiritual es la malicia. Y el apóstol Pedro empieza el capítulo 2 desechando pues toda malicia. Quita toda malicia que haya en tu corazón, quita toda malicia que haya en tu mente. Ustedes han nacido de nuevo, tienen la oportunidad de alimentarse bien, de tener un alimento fuerte, de tener una alimentación variada, pero consistente, un bombazo de vitaminas, un bombazo de anticuerpos, un bombazo de nutrientes para desempeñarse mejor en la vida del creyente, en la vida como creyentes. Entonces es el momento de que cada uno de nosotros desechen toda malicia. Es el momento de sacar toda malicia de los corazones. ¿Para qué? Para que tengamos un crecimiento garantizado
para que cuando la gente voltee y nos vuelva a ver y diga, oh, el hermano Jonathan, oh, la hermana Katy, oh, el hermano Jorge, el hermano Roberto, el hermano Ricardo, volteen, verdaderamente ha crecido en el Señor. Y no pasen 10 años y te pregunten, ¿y el hermano Jonathan? Pues es el mismo de siempre. Así como predicaba hace 15 años, así sigue predicando hoy. Así pasa. ¿Y el hermano fulanito? No, el hermano sigue igual, hermano. Ese hermano sigue igual. ¿No ha cambiado? No ha cambiado. Entonces, ¿dónde están los renacidos? ¿Dónde están las personas que han nacido de nuevo? Que empezaron a alimentarse de una forma diferente para ser mejores en Cristo Jesús. Desechando pues toda malicia, e inmediatamente dice todo engaño. Una de las cosas en las cuales el ser humano nos volvemos expertos es en mentir. Usted puede mentir, yo puedo mentir, y nadie se puede dar cuenta. Y va a llegar el momento en el cual incluso la gente nos cree. Y puede que nos funcione la estrategia que habíamos tomado a base de la mentira. Puede que nos funcione, puede que las mentiras que hemos dicho lleven su rumbo. Pero va a haber un punto en el cual nosotros mismos nos vamos a creer nuestras mentiras. Y ahí va a empezar el problema. Porque ha habido gente que piensa que las mentiras que dijo son ciertas. Y después quiere obligar a otros a que se las crean. Pero nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo. Y nosotros tenemos que desechar toda malicia y desechar todo engaño. En la traducción lenguaje actual, este mismo versículo dice así: por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se digan mentiras. No sean hipócritas. No sean envidiosos ni chismosos. Traducción lenguaje actual. La traducción de la Nueva Biblia Viva. Por lo tanto, dejen de hacer toda clase de mal. Todo engaño, hipocresía, envidias y chismes. Nueva Biblia Viva. La nueva vida del cristiano no puede crecer si éste no renuncia a sus pecados. Cuando dice desechando, es porque cada uno de nosotros vamos a desechar lo que nos está estorbando, vamos a desechar las cosas en las cuales nuestra vida estaba contaminada antes de Cristo. Hay cosas que usted y yo hacíamos antes de Cristo en nuestras vidas. Eso debemos de desecharlo por completo. Hay cosas que no le agradan a Dios. Acá viene el tema de la alimentación, porque la alimentación de la palabra nos trae a la verdad, porque su palabra es verdad. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no sabe lo que tenía que haber dejado de hacer? ¿Qué pasa cuando alguien dice es que yo no sabía que tenía que dejar de hacerlo? ¿Sabes por qué? Porque no fuiste amamantado. ¿Sabes por qué? Porque hubo un momento en el Evangelio, en el tiempo en que tú llegaste a los pies de Cristo, que Cristo te trajo. Los culpables somos nosotros si no te enseñamos lo que tenías que haber aprendido. O los culpables fueron donde tú empezaste y no te enseñaron lo que tenías que haber aprendido en su momento. Porque no sabías que tenías que desechar las cosas que te estorban. O que teníamos que desechar las cosas que nos estorban. El otro punto, hermanos, a diferencia del bebé, el bebé tiene que ser llevado a los brazos de su madre para que él se alimente. El ser humano tenemos la oportunidad de ir a la palabra, abrirla y leerla por nuestros propios medios y alimentarlos de ella. Pero si ni siquiera leemos los pies de foto de los memes, pues muchísimo menos vamos a leer la Biblia. Muchísimo menos vamos a intentar escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para ir desechando lo que nos estorba. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Muchas de estas cosas son las cosas que incluyen cuando hay problemas entre los hermanos. Si en algún momento usted ha tenido un problema, alguna circunstancia, ha salido raspado con alguno de los cristianos, acuérdese de capítulo 2, versículo 1 de Primera de Pedro. Le aseguro
que en cualquier tipo de cosas en las cuales usted alguna vez salió raspado o se vio involucrado en algo que no era correcto, tuvo que ver la malicia de alguien, el engaño de alguien, la hipocresía de alguien, la envidia de alguien o el chisme de alguien. Cuando dice detracciones se refiere a los chismes. Estas cinco, hasta el bebé se cayó. Estas 5 cosas, hermanos, son lo que viene ¿a qué? A robarle la paz a los hermanos. La malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y los chismes. Capítulo 2, versículo 1 de Primera de Pedro. ¿Cómo puedo dejar de hacer eso que tanto me ha estorbado, que me estorbó en mi vida antes de Cristo y me sigue estorbando ahora ya en los caminos del Señor? ¿Cómo lo saco de mi vida? ¿Cómo puedo dejar atrás eso? A través de la palabra. Hay personas que dicen, yo no necesito reunirme, yo leo la Biblia en mi casa. Ahora ya no la leen, ahora hay audiobiblia. Yo no tengo por qué leerla porque ya utilizo la tecnología a mi favor. No estoy diciendo que sea malo, pero si Dios en su voluntad permisiva, en su voluntad eterna, le plació poner su palabra escrita en nuestras manos, le aseguro, lo primero fue para que aprendiéramos a leer. Y lo otro fue para que escudriñáramos su palabra. Porque no es lo mismo que yo lea un versículo y usted lo escuche, a que usted ponga atención y vaya leyendo, deteniéndose en cada coma, en cada punto y coma, en cada punto y aparte, en cada espacio que usted va descubriendo en la palabra. No es lo mismo a que alguien más se lo lea. Dios quiere, hermanos, que para que tengamos un crecimiento garantizado en su palabra, en sus caminos, nos alimentemos bien de su palabra, nos alimentemos bien de esta palabra que Él exhaló a sus siervos y la pusieron escrita, con la cual nos podemos alimentar y podemos crecer. Vamos a ir a Efesios 4. Dice del versículo 22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, en Pedro dice, desechando. En Efesios dice, despojaos. Al final de cuentas quiere decir, quítate lo que te está estorbando. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, una vez más dice, ¿cómo dice? Desechando la mentira. Desechando la mentira. Una de las cosas que Pedro nos habla es desechando la malicia y el engaño, la mentira también. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice más adelante, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y después viene el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si usted observa, hay un paralelismo tremendo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 4 de Efesios. Hay un trastorno que se le llama el trastorno de la personalidad mentirosa.
cuando una persona miente con tal facilidad que ya ni se da cuenta que está mintiendo. Ejemplo, muchas veces hay personas que hemos ocupado el decir una mentira para sacar una verdad. Y puede ser que tú le preguntes a alguien, ¿fuiste a la fiesta? Y la persona te diga, no, y tú echas una mentira. Sí fuiste, yo te vi, ahí estuve yo también. Y como él sí fue, sí, ahí estaba yo. ¿No? Dicen, metes 10 para sacar 100. Y muchas veces lo hacemos. ¿Y con quién lo hacemos más? Con nuestros hijos. Me dijeron que estabas en tal lado y no me mientas. Y el chamo, bueno, pero nada más fui tantito. O sea, ni te dijeron, ni nadie dijo, pero es una mentira. El punto está, puede ser que funcione. El otro punto está, ¿por qué el hijo te tendría que mentir? Porque tal vez sabe que hizo algo mal. El tema, hermanos, está que así como estoy mencionando este tipo de cosas, nos llegamos a involucrar tanto en nuestras propias mentiras que después ya no sabemos ni cómo zafarnos de ellas. Y nosotros decimos y afirmamos y nos fortalecemos en nuestra propia mentira y en nuestra propia versión, que estamos tan seguros de que es cierto, que ya ni nosotros creemos, o ya ni nosotros sabemos qué fue lo que pasó, cuál fue la verdad. Es el trastorno de la personalidad mentirosa. Hay una tendencia a mentir de manera compulsiva, sin motivos aparentes. La gente miente. El punto está, hermanos, que entre nosotros no tenemos que mentirnos. Se entiende que de por sí no tenemos que mentir. Entre nosotros menos. Porque si la palabra nos dice, saca toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción, usted y yo, ¿por qué le tendría que mentir a usted? Porque tal vez hay algo de malicia en mí. Entonces el apóstol te dice, entonces saca primero la malicia para que no tengas que mentir. Y si yo miento y yo le digo algo a mi hermano, a mi hermana, me vuelvo un hipócrita porque estoy mintiendo y estoy faltando a la verdad de la palabra. Y si yo me vuelvo un hipócrita a través de mis mentiras porque hay malicia en mi corazón, se entiende también que soy un chismoso y que hay envidias en mí. ¿Por qué? Porque no me atrevo, no tengo los pantalones bien puestos para ir y decir la verdad. Muchas veces el ser humano no le gusta hacerse responsable. Es una de las grandes causas que las personas intentan cambiar su entorno. No nos gusta hacernos responsables. Hay momentos en los cuales alguien hace algo y va a buscar culpables en todos lados. Yo muy pocas veces he escuchado personas que digan, yo me equivoqué, descuéntenmelo a mí. Nadie va a querer que le descuenten algo en un trabajo, en el área laboral, por un error que cometió. Nadie se atreve a decir, sí, fui yo. Siempre va a intentar, es que pasó esto, es que le echas la culpa a esto, y tratas de buscar una justificación. Pero Dios hoy nos habla y nos dice que nos hagamos responsables de nuestros actos. ¿De qué manera nos hacemos responsables? Desechando lo que ya no nos conviene. Desechando las cosas que nos están estorbando para tener un crecimiento garantizado. ¿Alguien vio la imagen de la predicación, la que se compartió en las redes? ¿Sí lo vieron? Era un niño con unos brazos pintados. Se entiende que de niño va a crecer y ponerse fornido, pero sigue siendo el niño. Y la fuerza que está en los brazos solo es una imaginación, todavía no existe. Yo quiero que usted se pregunte, ¿esa fuerza está en nuestra imaginación o ya estamos demostrando el power acá? ¿O solo está en nuestra imaginación? Porque el niño está así, pero el niño sigue siendo un niño. No se ve, o sea, no es un super niño, es un niño y él se imagina que tiene unos brazos fuertísimos. El creyente
Estamos en la etapa de crecimiento, pero esa fuerza solo nos la imaginamos que la tenemos o en verdad ya estamos fuertes. ¿Cómo nos imaginamos? ¿Usted cómo se imagina, amado hermano? ¿Verdaderamente estamos ya fuertes? Si ya estamos fuertes es porque sí hubo una alimentación correcta. Y si no la hubo, nosotros tenemos la oportunidad de alimentarnos bien. Pero ¿qué pasaría? Lo que Pablo dice, tengo que seguirles dando leche cuando ya les quiero dar un bistec. Es porque no se han alimentado bien, necesito darles lo básico. Y muchas veces el pueblo de Dios, el creyente, está en esa transición de que no quiere dejar la leche materna. Y hay otro gran grupo que ni siquiera la leche materna quiere. Y quieren brincarle al bistec luego, cuando no tienen dientes. Quieren brincarle a la arrachera cuando no saben todavía ni siquiera beber leche materna. Pero ¿cómo es posible que se nos compare con este tipo de personas o con estos ejemplos? Porque cuando viene un problema a la vida del creyente, está tan debilitado que no soporta ni siquiera un pequeño ventarroncito. Y nos damos cuenta de ello. Dice la palabra que nos tenemos que ayudar unos a otros, orar unos por otros, y para eso está la iglesia. Pero puede ser que yo ore por usted, o oremos por alguien más, o otros hermanos oren por otros. Pero ¿qué va a pasar cuando necesitemos que oren por mí, o cuando necesitamos que alguien más ore por otro? Hay gente que siempre ha recibido la oración, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Ok, y tal vez en la iglesia hay gente que tiene la capacidad, está más fortalecido, está mejor alimentado, y él puede estar ministrando. Pero ¿qué pasa cuando este hermano, el que siempre ministra, necesita que oren por él? Cuando los demás están debilitados y no han ni leche materna ni nada. Entonces va a haber una descompensación en el cuerpo de Cristo. Porque es unos a los otros. Yo oro por usted, usted ora por mí. Yo oro por ti, tú oras por mí. Porque se supone que el crecimiento que vamos llevando es igual. Pero si la persona por la cual yo voy y oro y me dice otra vez, quiero que oren por mí, hermano, y quiero que oren por mí. Usted que está más cerca de Dios, pídale a Dios. ¿No? Entonces, cuando yo necesito que alguien ore por mí, mejor, ¿quién podrá ayudarme? Diría el Chapulín. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque una persona fue la que siempre ministraba a otros, y cuando necesitas que vengan y te ministren a ti, en el unos por otros, es que los demás siguen sin alimentarse. ¿Por qué hablo esto? Porque la iglesia, hermanos, tanto los de un lado como los del otro, debemos estar listos en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo, para ministrar a quien sea necesario. Y no podemos poner el pretexto, es que yo todavía soy un niño, yo soy un bebé, yo todavía estoy en el proceso de la lactancia. ¿Y cuántos años tienes en el evangelio, hermano? 30. 30 años en el evangelio y siguen en la lactancia. No puede ser. Pasamos, hermanos, que tan pronto se lleva a cabo esta purga espiritual. Esta purga espiritual es cuando empieza a entrar en el bebé la primer comida materna que él recibe, lo cual le pone en orden sus intestinos. El creyente, cuando recibe sus primeros discipulados, sus primeras lecciones, cuando recibe el extracto de la palabra que los que están alimentándolo, lo están intentando que crezca, entonces él empieza a fortalecerse y el Espíritu Santo que ya mora en él empieza a hacer esa obra purificadora, la cual empieza a desechar malicias, engaños, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Cuando una persona, un creyente,
una persona que se dice ser cristiano, nosotros ubicamos o identificamos que hay malicias, engaños, hipocresías, envidias, chismes y todas estas cosas, está en la etapa de la lactancia. Y es probable que ni siquiera a la lactancia ha empezado. La persona se congrega, se bautizó y es probable que hasta participe. Pero si en ella hay malicias, engaños, hipocresías, envidias, entonces se brincó todos los procesos y no empezó a alimentarse desde lo básico. ¿Qué pasaría un ser humano? Bueno, es imposible. Es un ser humano que agarras un bebé recién nacido y que el papá diga, no le des leche materna, dale unas vitaminas y muélele un bistec y como es mi hijo, unos chiles habaneros, ¿no? Y dale un licuado en lo que le crecen los dientes. Y ya como viste que pues, la pasó la primera semana y como no, pues no le ha pasado nada. Pues ya enséñalo a cocinar. ¿Verdad que es absurdo? Es absurdo, o sea, no puede ser. Desgraciadamente en los creyentes sí pasa. La persona que debería estar en la etapa de la lactancia, tal vez empezó la primera semana, la segunda semana a alimentarse bien, y de repente dicen, ponlo a cocinar, o ponlo que le dé lactancia a otros, cuando todavía no está listo. ¿Y qué es lo que pasa 10 años después con esta persona? ¿Qué te pasa a una persona que tiene malicias, engaños, hipocresías, envidias y detracciones? Entonces Pedro nos dice, desead como niños recién nacidos, versículo 2, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desecha todo lo que te estorba, pero desea esa leche espiritual. Agustín de Hipona dijo una frase refiriéndose a este versículo. La malicia se deleita en el mal con un extraño. La envidia atormenta al extraño con el bien. La adulación duplica la lengua y el desprecio es una herida a la fama. Eso lo escribió en latín Agustín de Hipona, refiriéndose específicamente en que cada una de estas circunstancias que las personas guardamos en nuestros corazones, es difícil que salgan de ellas si no hay una regeneración espiritual y una alimentación fuerte espiritual en nuestras vidas a través de la palabra. Muchas veces, hermanos, cuando en un grupo se predica la palabra de verdad, hay personas que les gustaría que se predicara algo más emocional. Hay personas que les gustaría que invitáramos a un profeta y que se parara en este púlpito o a un apóstol o a un gran hombre para que venga y para que señale a las personas y te decrete y te diga cosas y te declare cosas, pero que son sentimientos personales y no son la palabra de Dios. Y cuando muchísimas veces pasa esto, porque ha pasado y es muy común, las iglesias están llenas. Porque si el individuo va y dice, siento de parte de Dios que viene un auto para tu vida, y yo no le digo, hermanos, que sea mentira, usted solo ponga videos en YouTube y hasta queda uno indigesto por lo que uno ve. Tantas cosas que por las emociones se van expresando y se van expresando y se van expresando, pero muchas veces a la gente le gusta más eso. Es más emocionante que venga alguien y que te diga, yo declaro que tú a partir de este fin de semana vas a tener prosperidad. Es más emocionante eso, a que te digan, desecha de tu vida la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones. No, como que me voy más con el que me decrete algo. Entonces, como hay gente que ha estado así toda su vida cristiana, es cuando nos encontramos con los inmaduros y con la gente que no ha tenido una buena alimentación. Hoy, hermanos, les invito, les motivo, involúcrese en las reuniones.
Y tenga por seguro, hermano, que si usted está en la etapa de la lactancia, prontamente usted se va a nutrir. Prontamente usted va a tener, los músculos no va a ser una imaginación, van a ser reales. Dice el versículo 2 en la traducción lenguaje actual: más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así serán mejores cristianos y Dios los salvará. El mismo versículo 2 en la Nueva Biblia Viva: como niños recién nacidos busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Y vamos viendo, hermanos, los puntos en los cuales la palabra nos va llevando. Esta palabra que, como la leche materna para el bebé es el alimento ideal para los lactantes, es la leche materna. Es segura y limpia y contiene anticuerpos que protegen de muchas enfermedades propias de la infancia. Además, la leche materna suministra toda la energía y nutrientes que una criatura necesita durante los primeros meses de vida. Los niños amamantados muestran un mejor desempeño en las pruebas de inteligencia, son menos propensos al sobrepeso o a la obesidad, y más tarde en su vida son menos propensos a padecer diabetes. Esta nota la saqué de la Organización Mundial de la Salud, de la página. Entonces, si usted medita la analogía que hacen de la leche materna, el apóstol, y usted en lugar de ponerle la palabra leche materna, póngale la Biblia le va a dar, la Biblia es segura y limpia, y va a tener anticuerpos que lo van a proteger, que lo van a llenar de energía y nutrientes para que usted tenga un mejor desempeño en las pruebas de inteligencia. Y va a ser menos propenso a tener sobrepeso y obesidad espiritual y a padecer enfermedades mortales. Eso es la palabra de Dios. Dice Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, refiriéndose a la palabra de Dios. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job, refiriéndose a los mandamientos de Dios. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, poderoso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha desviado en caminos de gente pecadora, es el hombre que medita en la ley del Señor, y que en ella está su delicia. Una vez más, poniendo un ejemplo de algo que se puede consumir. En su misma Biblia creo que vaya al Salmo 119. Si tiene marcatextos, vaya marcando los que le voy a ir diciendo. Vamos a ir rápido. Siempre el salmista refiriéndose a la palabra, pero refiriéndose a la palabra en algo que le conviene a la persona. Refiriéndose en algo que nos conviene y que desde miles de años atrás, escrito en la palabra, es para bendición, para crecimiento y para estar bien nutridos. Salmo 119, versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Siempre refiriéndose a la palabra de Dios. Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Siempre viendo la postura de estar escudriñando la palabra de Dios. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 103.
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. 127. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Cuántos versículos en un solo capítulo refiriéndose a la alimentación firme? Porque cuando se refiere a mi delicia es algo que se saborea, algo que el hombre puede degustar para estar fortalecido. Hay alimentos que son muy buenos y que los podemos saborear. Así como algo que sea muy nutritivo y a usted le guste mucho y usted lo saboree. Esa es la forma en la que el salmista se refiere a la ley del Señor, a la palabra de Dios. Isaías capítulo 55. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y podemos encontrar, hermanos, infinidad de versículos bíblicos en los cuales tenemos la confirmación de que la palabra de Dios es la que nos va a llevar a estar fuertes, la que nos va a llevar a fortalecernos. Un cristiano desarrolla un deseo por la verdad de la palabra de Dios cuando recuerdas la palabra. El cristiano desarrolla un deseo por la verdad de la palabra de Dios cuando elimina el pecado, cuando la desea, cuando la recuerda, cuando se alimenta con ella y cuando reconoce que la necesita. Usted, amado hermano, cada vez que nosotros estemos en un punto en el cual necesitamos tomar una decisión importante, nuestra mente debe de viajar a la palabra de Dios. Porque es en lo que creemos. La fe que tenemos es por escuchar la palabra de Dios. Entonces nosotros la recordaremos en el momento preciso. Pero por recordar la palabra de Dios, nosotros eliminaremos todas las cosas que necesitamos desechar. También tiene que haber en nosotros un deseo por ella. ¿Por qué la gente viene el domingo al templo, a la casa de Dios? Porque deseas escuchar la verdad, porque deseas estar un momento, gozarte con los que se gozan. Porque necesitamos escuchar la palabra, porque tu corazón desea escuchar la voz de Dios. Pero ya cuando viene el punto de que la estás deseando, te tienes que alimentar de ella. Y el alimento sólido de la palabra, hermano, tenemos la oportunidad de hacerlo en nuestras casas, a través de la palabra. No dejemos la responsabilidad al versículo bíblico que lee el predicador y ese día desempolvamos nuestra Biblia y meditamos en ese versículo. Alimentemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu de la palabra de Dios constantemente. En tus mandamientos meditaré. Y también el creyente desarrolla ese deseo por la verdad cuando reconoce que necesita la palabra. Son cosas que nosotros debemos de entender y debemos de ejercitar en nuestras vidas. Dios no quiere, hermanos, hay una frase que dice, Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros.
Pero imagínense los guerreros todos desnutridos. No, pues ni una batalla le va a dar Dios a ese guerrero desnutrido. Pero la gente piensa que es un buen guerrero. Y hay gente que hasta dice, ya no quiero más batallas. Pero si ni ha empezado, estás sufriendo en el primer escalón porque estás desnutrido. Estás sufriendo porque no has querido sacar de tu vida todo lo que tienes que desechar, de todo lo que te tienes que despojar. Pero no puedes. Tú piensas que eres un guerrero porque no has desechado la mentira, porque te estás autoengañando. El mejor guerrero le da la mejor batalla. No es cierto. Estás sufriendo con algo, con un ventarroncito nada más. Porque si hubiéramos sacado de nuestra vida, si hubiéramos desechado la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, los chismes, entonces estarías bien nutrido, bien alimentado y te consideraría el Señor o nos consideraría como un guerrero. Pero ¿qué pasa cuando el guerrero tiene que pelear? Las batallas se pierden. ¿Qué pasa cuando tenemos que pararnos en la brecha y mantener o defender la verdad, hermanos? Las batallas muchas veces quedamos a deber. Hay veces, hermanos, que la verdad tiene que ser defendida. Y alguien decía una vez, la palabra se defiende sola. Pero la palabra escrita de Dios está escrita y Dios a nosotros nos dio voz. Y nos dio voz para proclamarla. Y si usted un día ve que alguien está diciendo alguna sandez o alguna tontería, usted es donde tiene que demostrar esas dotes de guerrero que tiene, levantarse y decir, eso es mentira, no es cierto. Pero muchas veces no pasa eso, porque las personas, he escuchado muchísimas veces que dicen, yo ya me confundí. Quien tenía que haberse parado y defender la verdad no la defendió. Porque está en la etapa de la lactancia cuando ya tiene 30 años en el Evangelio. Pero si ya participa y no dijo nada, dijo que se confundió. El guerrero se confundió. Ahí es donde nos damos cuenta, hermanos, que necesitamos ser alimentados, que necesitamos ya dejar la lactancia y continuar. La etapa, hermanos, acá nos conocemos todos. La etapa de lactancia ya pasó. Ya pasó, hermanos. Ya ahorita es el momento de estarnos alimentando, ya bien, con cosas sólidas, fuerte. Es el momento que unos ya deben de estar enseñándole a otros a cómo empezar en la lactancia y a cómo alimentarse bien. Porque ¿cómo sabe usted si usted va a ser ocupado como un guerrero de parte de Dios para ir y enseñarle a otros a alimentarse? Pero usted dice, qué bonito ministerio de fulano, qué bonito ministerio de la hermana fulana, qué bonito hacen esto. Cuando yo me imagino a Dios diciendo, pues yo te quería ahí, pero sigues en la lactancia. No quieres aprender. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:8. Hoy pregunto, hermanos, ¿cuántos estamos fuertes? Prendan el micrófono, por favor, porque creo que la gente no escuchó. Va de nuevo. ¿Cuántos estamos fuertes, hermanos? ¿Cuántos están en la lactancia? ¿En serio? Pónganse de pie. Vienen las mejores batallas para los mejores guerreros, acuérdense. Yo le voy a decir esto. Si usted, hermano, se considera, porque es válido, y usted puede decirse a sí mismo, yo estoy en la lactancia, yo
Yo estoy en el primer escalón. No es de avergonzarse, pero es necesario que tome usted la decisión de empezar a alimentarse bien. Porque la persona le puede echar la culpa a su anterior maestro. Es que la iglesia de donde yo vengo nunca me enseñaron. Y puede ser que, ok, se la paso. Pero ya tienes 8 meses aquí. Es que no he venido a los discipulados. O es que no he venido, es que no esto otro. Entonces, el patrón se está volviendo a repetir. Entonces no era la culpa de la iglesia en la cual estabas, o del otro lugar, en la otra ciudad, o donde yo empecé, o donde me discipularon, donde haya sido. La culpa es de nosotros. Y tenemos, hermanos, que alimentarnos por nosotros mismos y aprovechar. La iglesia es para aprovechar lo que la iglesia nos puede ofrecer. El Espíritu Santo ocupa la iglesia para alimentarnos a nosotros. Todos necesitamos ser alimentados. Todos. Por eso en este púlpito, hermanos, usted va a ver que cada jueves, cada domingo, cada martes están pasando personas diferentes. Porque todos necesitamos ser alimentados y todos necesitamos ejercitar el ministerio que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Yo cómo voy a saber si una persona es apta para el ministerio si nunca la pongo? O si nunca se le da la oportunidad para que lo desarrolle. Puede ser que pase una vez y se le olvidó. Billy Graham dice que él una vez iba a ir a dar 3 conferencias. Y cuando pasó a dar la primera conferencia, en 10 minutos dio las 3 conferencias. De que todo se le olvidó. ¿Quién fue Billy Graham? Él era jovencito. Dice que lo invitaron, se le olvidó todo. Es normal. A usted cuando se le da la oportunidad, es normal. Uno, hermanos, yo tengo 18 años predicando y yo no dejo de traer una libreta con mis notas. A mí se me olvida. Yo no dejo, hermanos, de marcar lo importante que yo considero que voy a decir. Lo sigo marcando en mi Biblia. ¿Por qué? Porque se me olvida. Pero esto, hermanos, puedo decir así: Señor, dame una mejor memoria. Y el Señor me va a decir: pues yo te di el dinero para que compraras un marcatextos. Entonces ve y cómprate el marcatextos y marca la Biblia. Y cuando estés leyendo te vas a acordar, ¿no? Entonces, las herramientas terrenales son para que nosotros desarrollemos el ministerio que Dios nos ha puesto. Yo estoy a la antigua, hermanos. Una vez un hermano pasó con su tablet y se le apagó la tablet. Pobrecillo, pobre hermano. No sabía ni usar su Biblia. Por eso yo siempre les digo, usen la Biblia de papel. Porque miren, hermanos, allá atrás hay Biblias. ¿Para qué? Para que las regalemos. Pero muchas veces la persona ya no sabe usar la Biblia. Si tú llegas con alguien y le dices: mira, te regalo una Biblia, y él te va a decir: dime qué leo. Hermana, Mati, venga y enséñele, ¿no? ¿Cómo? Hermanos, es necesario, es imperativo, es urgente que nosotros continuemos en el proceso de alimentación, buscando la alimentación personal. Cuando a usted le toque alimentar a los demás, hágalo bien, esfuércese. Cuando usted venga y se siente, aproveche lo que le están dando. ¿Por qué? Porque así seremos mejores creyentes, mejores cristianos, y así tendremos un crecimiento garantizado en nuestra vida. Un crecimiento garantizado de que estamos haciendo las cosas bien. Usted no tenga miedo, no tenga temor, no le dé la vuelta al estudio de la palabra. Muchas veces, hermano, todos hemos visto las Biblias y te da flojera leerla. Pero yo siempre he dicho, cuando tú la empiezas a leer y la lees como una historia, entonces te das cuenta que no quieres dejar de leerla porque te sigue llamando la atención. Y de repente te das cuenta que lo que tú leíste en la semana, alguien está hablando de eso y no es así. Y dices: no, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque yo lo leí. Y ahí es cuando entran los guerreros, que están bien nutridos, a defender la verdad. Por eso Dios nos llama a alimentarnos de su palabra. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres fiel. Te doy gracias, Señor,
porque usted ha puesto su palabra escrita en nuestras manos para que nosotros nos alimentemos y estemos bien nutridos. Le doy gracias, Señor, porque de una o de otra forma usted nos sigue recordando que debemos de alimentarnos bien para que salga de nuestra vida todo lo que nos estorba. Y usted nos sigue recordando a través de este versículo 1 que debemos de desechar las mentiras, todo lo malo, las hipocresías, los chismes, las envidias, todo lo que en algún momento puede llevarme a tener un problema con mi hermano. Perdónenos, oh Dios, porque muchos seguimos en la lactancia, muchos han seguido en la lactancia, después de mucho tiempo en el cual ya tendrían que estar comiendo alimento sólido. Perdónenos si es que nosotros no supimos cómo darles el alimento sólido, y perdónenos también si es que nos dieron el alimento sólido y no lo hemos consumido. Le pido, Padre mío, que conforme a su voluntad usted ponga esa hambre de su palabra en cada uno de los que aquí estamos hoy, y aun aquellos que están escuchando por el internet. Que cuando veamos, oh Dios, la necesidad, estemos listos, estemos fortalecidos, bien nutridos, fuertes para lo que venga. Pase lo que pase, Señor, no porque hay una noticia fuerte, tu iglesia se ponga a temblar. Confiamos en usted, en Dios confiamos y nos mantenemos firmes en usted, Señor. Le pido, Padre, que a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, siga poniendo ese sentir, ese querer, ese hacer, para seguir creciendo. Le doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Sígalos usted guiando, Señor, en su palabra. Le doy gracias. En el nombre de Jesús.